Bien, vamos a iniciar, ya tenemos un poco más de la mitad. Buenos días de nuevo a todos. Recordarán que nos quedamos en esta lámina. Este que está aquí es el método general de hibridación. Está acotado al maíz porque les decía que pues en el maíz fue donde se empezó a utilizar por primera vez. Ahí de hecho en el maíz fue donde se desarrolló el esquema de hibridación, particularmente en las alógamas. Pero bueno, es aplicable también para las autógamas, excepto que en las autógamas pues no se necesita hacer autofecundación recurrente, ¿verdad? Porque las autógamas en esencia son líneas puras. Eso no lo olviden. Decíamos en la clase pasada que el punto cero, el punto de partida o el punto de origen, es seleccionar los progenitores de los cuales se van a derivar las líneas. Igual eso no lo olviden. Y bueno, el primer paso consiste en obtener líneas S1 con un ciclo de autofecundación. Y ya decíamos que es muy complicado llevar esas líneas S1 hasta S7. Voy a regresarme un poquito solo para recordar con ustedes cómo está el proceso de la endogamia cuando se hace autofecundación recurrente. Recordarán que mencionamos que después de 4 generaciones o en la 4ª generación de autofecundación tenemos una alta proporción de loci en estado homocigótico. Esa es la razón por la cual en una primera instancia en el esquema de hibridación las líneas se llevan hasta S4. Desde luego ya para tener líneas con una alta pureza, una alta endogamia, por lo menos hay que llegar hasta S7, que les decía que ya más del 99% de los loci están en estado homocigótico. No olviden estos dos puntos de referencia porque son la base de la hibridación. En un primer momento se derivan líneas de 1, se hacen pruebas de mestizos, se seleccionan las mejores, se llevan hasta S4 y con las S4 se hacen las cruzas simples. Y ya después con las cruzas simples evaluadas y determinadas las mejores cruzas simples, pues se pueden llevar hasta la S7, solo las que son progenitoras de buenos ciclos. Eso solamente para que no olviden la base teórica del método de la hibridación. Dicho eso, entonces le avanzamos a nuestro procedimiento. Se hace la prueba temprana de aptitud combinatoria general, eso se llama a través de mestizos. Lo vamos a revisar ahorita, ya decimos que un mestizo no es más que la cruza de una línea con un probador, eso es un mestizo. Y luego ya se seleccionan las mejores líneas S1 y solo esas se avanzan hasta S4. O sea, solo esas se autofecundan para generar homocigosis. Y con esas líneas S4 se hacen los cruces simples. Después, a esto que en general se le llama selección de líneas por aptitud combinatoria general. Y después se hace la prueba de aptitud combinatoria específica, que no es más que evaluar los híbridos per se, los cruces simples, y seleccionar las mejores líneas, las que den los mejores híbridos. Ya después, teniendo la evaluación de los cruces simples, recordarán ustedes que yo les decía que la semilla de los cruces simples es muy cara, porque la línea hembra altamente homocigótica rinde muy poquito, entonces la semilla híbrida producida es muy poca y es muy cara. Entonces, para evitar eso, se propuso el uso de cruzas dobles. Entonces, en el método, lo que implica en esencia es que se evalúan los híbridos cruces simple, pero la cantidad de cruces dobles que tendrían que hacerse sería enorme, de tal suerte que tiene que predecirse a priori dentro de los cruces dobles, y solo se hacen los mejores, no se hacen todos. Ya con los rendimientos predichos de los cruces dobles, solo se hacen esos cruces dobles y se evalúan en campo.
Y al final recuerden que el propósito es seleccionar las líneas que darán origen a los híbridos. Eso no lo olviden, todo tiene que ver con seleccionar líneas con base en el rendimiento de sus híbridos. ¿Sí? Ya después se hace la prueba comercial de los mejores híbridos, ya sea de cruce doble, cruce triple, cruce simple, lo que sea. Y para producir semilla, pues se incrementan las líneas progenitoras de los híbridos. Hay que incrementar las líneas. Si es el caso de los cruces dobles, como es el procedimiento general para maíz, pues si ustedes quieren producir semilla híbrida de un cruce doble, primero tienen que producir la semilla de los cruces simples. Es decir, tienen que hacer el cruce simple 1, 2 y el cruce simple 3, 4, para después hacer el híbrido cruce doble. Este es el procedimiento más largo para hibridación en maíz y está basado pues en todos los detalles que nos conducen a llegar hasta el cruce doble. Por supuesto que si lo que ustedes quieren es producir híbridos de cruce simple, pues tendrían que parar por ahí en el punto 6 y en lugar de llevar sus líneas a S4, las llevan a S7. Esa sería la única diferencia si quisieran hacer híbridos de cruce simple o bien de cruce doble. ¿Sí? También es bueno que sepan que a mayor número de generaciones de autofecundación, mayor homocigosidad, mayor endogamia, mayor pureza de las líneas y por supuesto mayor pureza de los híbridos. Entonces aquí vale la pregunta para el examen, ¿no? ¿Cuáles híbridos tendrán mayor pureza? ¿Los que se hacen con líneas S1, con líneas S4 o con líneas S7? ¿Quién me lo dice? A ver, Jessica. Risueña, Jessica. ¿Cuáles híbridos tendrían mayor pureza? ¿Los que se hacen con líneas S1, con líneas S4 o con líneas S7? Jessica, a la una. Sí, profe, aquí estoy. Dígame, Jessica. La pregunta fue, ¿cuáles híbridos tendrán mayor pureza? ¿Los que se hacen con líneas S1, S4 o S7? O sea, ¿cuáles híbridos tenderían a ser heterocigotes en la mayoría de sus loci? ¿Serían los S1? No, exactamente al revés, porque acuérdense que las líneas S1 no tienen homocigosidad en la mayoría de sus loci. La homocigosidad se va logrando con la autofecundación. Entonces las líneas de mayor homocigosidad serían las S7. Por lo tanto, los híbridos de mayor pureza genética o heterocigosidad serían los hechos con S7. ¿Sí? Bien, vamos a irlo desglosando esto paso por pasito. Y vamos a repetir un poquito lo que ya vimos, la selección de líneas como progenitoras de híbridos, recuerden, progenitoras de híbridos. Se puede hacer de dos maneras generales. Una manera es evaluación per se, o sea, seleccionar las líneas por su valor como tales. Y bueno, esto consiste en evaluar las líneas. Evaluarlas quiere decir poner experimentos, pues, ¿no? Y con base en sus propias características de vigor, de rendimiento, de sanidad, etcétera, se seleccionan las mejores líneas. Entonces, una forma es el valor per se de las líneas. Y la otra forma es mediante aptitud combinatoria. ¿Qué es la aptitud combinatoria? Pues es una medida de la capacidad que tienen las líneas para formar buenos híbridos. Y esa capacidad de formar buenos híbridos se subdivide en dos: aptitud combinatoria general, que no es más que el buen comportamiento promedio de una línea en combinaciones híbridas con otras líneas. Dicho de otra manera, la aptitud combinatoria, si una línea es de alta aptitud combinatoria general, quiere decir que no importa con quién la crucen, siempre sus híbridos en promedio van a ser de alto desempeño. Entonces, en cualquier programa de mejoramiento genético, el genetista andará buscando líneas de alta aptitud combinatoria general,
¿Qué quiere decir? Que la crucen, con quien la crucen, tienen cierta garantía de que esa línea va a dar origen a buenos híbridos. Es para que no olviden el concepto. Y el otro es la aptitud combinatoria específica. Esa se refiere a la capacidad que tienen pares de líneas, de formar híbridos de alto desempeño. O sea, se salen del promedio que esperábamos con la aptitud combinatoria general. Aquí está la definición formal, ¿no? Desviación de ciertas cruzas respecto al valor esperado con base al comportamiento promedio. Entonces, ¿qué andarían buscando en un programa de mejoramiento de largo plazo? Pues primero seleccionar líneas de alta aptitud combinatoria general, sin duda, de poblaciones distintas. Pero al final, ya para el proceso de producción comercial de semilla híbrida, al final del proceso lo que buscan es pares de líneas que tengan una alta aptitud combinatoria específica, es decir, pares de líneas que formen híbridos de alto desempeño. Entonces son las maneras en que se seleccionan los progenitores. Eso es importante que no lo olviden. Y bueno, en cuanto al comportamiento per se de las líneas, se aprovecha casi siempre para seleccionar líneas resistentes a plagas e enfermedades. Estas características siempre estarán presentes. O sea, en las líneas, cuando se seleccionan las líneas, el énfasis no se pone en rendimiento, porque acuérdense que la endogamia reduce el vigor, reduce el rendimiento. Pero bueno, lo que sí se puede aprovechar es para seleccionar líneas que tengan resistencia a plagas y enfermedades, que en general estos son caracteres cualitativos de herencia cívica. Y también se aprovecha pues para seleccionar características morfológicas como la altura de planta, la resistencia a la came, la precocidad, el tamaño, el color de los frutos, la forma de los frutos o de las mazorcas, si es el caso. O sea, caracteres morfológicos, pero en particular resistencia a plagas y enfermedades. En general se dice que no hay una gran relación entre el rendimiento de las líneas y el de los híbridos. Aquí solo hay un ejemplo para que ustedes vean cómo el vigor de una línea es muy pequeño en relación con su híbrido. Esta es la línea hembra. Pero bueno, este es un experimento muy bonito del doctor Hallowell. El doctor Hallowell fue profesor de la Universidad de Iowa. Yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en la Universidad de Iowa. Él fue el tutor o el consejero, el formador del doctor Fidel Márquez Sánchez. De hecho, el doctor Márquez Sánchez fue el primer estudiante dirigido por el doctor Hallowell como estudiante de doctorado en Iowa. Bueno, aunque el experimento es del 77, son experimentos clásicos que no pasan de moda. Ellos estudiaron la correlación que existe entre un conjunto de líneas y sus híbridos, es el procedimiento 1, y entre pares de líneas y sus respectivos híbridos, que es el procedimiento 2. Entonces, hicieron la correlación entre las características de las líneas, en el procedimiento 1, características de las líneas, y las características de los híbridos. Pero la misma característica, ¿no? Por ejemplo, altura de planta de las líneas con altura de planta de los híbridos, altura de mazorca de las líneas con altura de mazorca de los híbridos. ¿Sí? Es la misma característica. Y nótense que en general todas las características tienen alta correlación consigo mismas, entre líneas e híbridos. Los dos asteriscos quieren decir que la correlación es significativa, altamente significativa. Donde no hay asterisco quiere decir que no es significativa o que no hay. Y aprovecho para decirles, recuerden, ustedes seguramente vieron correlaciones de Pearson en sus cursos de estadística y diseño. La correlación no es más que un estadístico que mide el grado de asociación entre dos características, entre pares de características. Y en nuestro curso dijimos que la correlación genética se debe a los genes de efectos pleiotrópicos. Pero bueno, aquí es bien interesante notar que no hay correlación entre la característica
de las líneas y lo que se espera en el rendimiento. O sea, no hay correlación. Y bueno, ya hablando específicamente de pares de líneas, igual en general no hay correlación. ¿Qué quiere decir? Que para el rendimiento, en general no hay correlación significativa del comportamiento de las líneas en relación al comportamiento de los híbridos, que es lo que les decía hace ratito. Más bien en las líneas se hace selección para resistencia, para caracteres morfológicos, otro tipo de características. Esta grafiquita está en el libro del doctor Fidel Márquez Sánchez, el libro de Fenotecnia, en el tomo 2. Es la respuesta a la selección. Cuando se cruzan las líneas con diferentes probadores. Fíjense, un probador es la línea dominante, otro es el híbrido, monohíbrido, otro es la población original o sin autofecundación, las líneas S0, y otra es la línea recesiva. Si es así, la respuesta a la selección en cruzas sí es más grande en la S1. Pero si se fijan, no difieren mucho de la peor línea. Y esto tiene sentido porque recuerden que les dije que es muy caro, muy caro, cuesta mucho dinero derivar muchas líneas S1 y cambiarlas a S4 o S7. Cuando hablamos de miles de líneas, el trabajo es gigantesco. Entonces hay que hacer selección temprana. Y cuando uno hace selección temprana por mestizos, la pregunta obligada es: ¿y con quién debo cruzar la línea o las líneas para estimar su potencial genético? A eso se le llama el probador. ¿Con quién debo cruzar las líneas para medir el potencial genético de las líneas, no del probador? Y bueno, eso es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Solo recuerden, vamos a ver ahora la selección de líneas por aptitud combinatoria general. Recuerden que la razón de hacer esto es lo difícil que resulta hacer el avance en autofecundación desde la S1 hasta la S7. Por esa razón se hace selección de líneas con prueba de mestizos. Habíamos dicho que un mestizo no es más que la cruza de línea con un probador. O sea, la cruza de líneas S1 con un probador. Eso es un mestizo. Si ustedes derivan un conjunto de 100, 1000 o 10,000 líneas S1, y si quieren conocer su potencial genético, cada una la cruzan con un probador conocido, que ustedes conocen. Lo que quieren determinar es el desempeño de las líneas en combinaciones híbridas con ese probador. Entonces aquí es muy importante que ustedes lo visualicen. Ustedes conocen al probador. El probador es común para todas las líneas S1. Entonces, si resulta un híbrido de alto rendimiento, ¿a quién se deberá? ¿Al probador o a la línea? ¿Quién me dice? A ver, Ana Cristina. Hago la pregunta de nuevo. Derivo 1000 líneas S1. Cada una de ellas la cruzo con un probador común. Si tengo un híbrido de alto desempeño, ¿a qué se deberá? ¿Al probador o a la línea? O sea, si con la línea 501 encuentro que es el mejor híbrido, ¿a qué se deberá ese excelente híbrido? ¿Al probador o a la línea 501? A ver, Ana Cristina. Quizá a la línea, profesor. Exactamente, a la línea. Se debe a la línea. Entonces, los mestizos no son más que híbridos entre un probador y las líneas, y cada una de las líneas. Entonces, se hacen las cruzas de líneas S1 con el probador, a eso se le llama mestizo, y lo que se hace es experimentos. Cuando digo evaluación de mestizos, lo que quiero decirles es, se hacen experimentos con los mestizos. Se ponen diseños experimentales, como ustedes ya lo saben, como lo aprendieron en sus cursos de diseños experimentales o experimentación agrícola. Entonces, con base en el desempeño de los mestizos,
se seleccionan las líneas S1. Y ya con la semilla remanente de esas líneas S1, hacen el avance generacional por lo menos hasta S4. A esta manera de seleccionar con mestizos se le llama selección por aptitud combinatoria general. Y aquí lo importante es que no olviden, si un mestizo es bueno, se debe a que su línea es buena. Entonces lo que selecciono es la línea que le dio origen a ese mestizo. Y a esa línea sí le hago avance generacional hasta la S4. Aquí, después de esto, de haber entendido esto, la pregunta importante es, ¿y cuáles deben ser las características del probador? O sea, ¿quién debe usar como probador? Recuerden que los mestizos, que son el producto de la cruza de líneas con un probador, es para estimar la aptitud combinatoria general. Es para ver si las líneas combinan bien en cruza. Y aquí les decía, la pregunta importante es, ¿cuál es el mejor probador? Pues resulta que está demostrado que el mejor probador es la peor línea que ustedes tengan en el programa. Fíjense, aquí ubíquense, la peor línea. ¿Por qué la peor línea? Si ustedes usan una línea muy buena como probador, probablemente el desempeño de un buen híbrido no se deba a la línea que están ustedes tratando de evaluar su potencial, sino se deba al potencial del probador. Entonces, por esa razón, se trata de que el probador sea una línea mala, la peor que tengan. Y bueno, de manera esquemática, aquí está la forma en que se hacen los mestizos y cómo se hace la selección de las líneas S1. Aquí está la variedad original. Acuérdense que se derivan líneas S1 por autofecundación. Aquí está la autofecundación. O sea, aquí derivan muchas líneas. Todas se les llama S1 porque tienen una generación de autofecundación. ¿Sí? Pueden derivar 100, 1000, 10,000, las que ustedes quieran. Y las cruzan con un mismo probador. Todas. El resultado de la cruza es el mestizo. El mestizo no es más que la cruza de línea de cada una de las líneas con el probador. Evalúan los mestizos en experimentos, determinan cuáles fueron los mejores y con base en los mejores seleccionan las líneas que les dieron origen. Por eso se llama selección de líneas con base en prueba de mestizos. Y ya con su semilla remanente se regresan y hacen el avance generacional de S1, del que partieron en la cruza de mestizos, hasta la S4. Esa es la forma en que se hacen los mestizos. Así se hace la selección por aptitud combinatoria general. Este esquema no lo pierdan de vista, es un esquema muy poderoso. O sea, es un resumen de lo que les estaba platicando en la lámina pasada. O sea, parto de una variedad original, derivo a líneas S1, las cruzo con un probador, genero mestizos, evalúo los mestizos, con base en los mestizos selecciono las mejores líneas y esas son las que avanzo hasta la S4. ¿Vale? Bueno. Aquí está cómo se hacen los mestizos en maíz. Miren. Si fuera una autógama, pues tendrían que hacer los toros emascular y cruzar a mano, ¿no? En las autógamas se emascula y se cruza a mano. En el caso de las alógamas como el maíz, no. Fíjense, se pone el probador, es el probador, y se siembran las líneas S1. Fíjense, todas esas son líneas S1. La línea 1 S1, la línea 2 S1, ¿qué quiere decir? Todas tienen un ciclo de autofecundación. Entonces se ponen en conjuntos de 5 líneas y un probador y se desespigan las líneas y se deja en un lote. Acuérdense, para que esto se pueda dejar a polinización libre, tienen que mascular las líneas primero, las líneas S1, les arrancan la espiga, pues, y van a fungir como hembras, ¿sí? Y el probador va a fungir como macho. Acuérdense, para que esto sea posible, ustedes deben poner el lote de cruzas aislado, que no haya maíces en el entorno cercano.
que estén aislados por espacio o por tiempo. ¿Lo recuerdan que vimos antes el principio de aislamiento? Bueno, pues todo eso se utiliza aquí. Así se hacen los mestizos en el caso del linaje. Reitero, si fuera una autógama, ustedes tendrían que hacer la emasculación de cada línea y hacer la cruz a mano. Esa sería la diferencia entre los autógamos. Si quisieran hacer mestizos. Pero bueno, en el caso de las autógamas, no es lo más común hacer mestizos. Ahí es, como ya son líneas puras per se, pues se va hacia hacer las cruzas simples y evaluarlas per se también. Bien, la pregunta que les hice al inicio es ¿cuál sería el mejor probador? Y aquí está la varianza de los mestizos, miren. Esto está en el libro del doctor Fidel Márquez Sánchez, si lo quieren consultar. Solo está adaptado, lo hicimos una adaptación aquí, Natanael y yo. Entonces, fíjense, aquí está la varianza de los mestizos, que nos podría indicar dónde tendríamos mayor respuesta para seleccionar líneas de alta aptitud combinatoria general. Y pues está la mejor línea, la que tiene los alelos favorables, está el híbrido, está la variedad original, y está la peor línea, la recesiva, la que no tiene genes favorables. Entonces resulta que el mejor probador es la peor línea. ¿Sí? No lo olviden, el mejor probador para prueba de mestizos, para selección por aptitud combinatoria general, es la peor línea que tengan ustedes en el programa. Es común que algunos mejoradores usen la variedad original, porque la variedad original es un conjunto grande de genotipos, es una población variable, y bueno, si una línea da un buen híbrido con un gran conjunto de genotipos, pues es una buena línea. Entonces, no es mala idea usar la variedad original como probador para los mestizos, pero lo mejor realmente es usar una mala línea. Esa es la teoría. Para seleccionar, recuerden, solamente me quiero regresar. El mejor probador para aptitud combinatoria general por mestizos es la peor línea, o en su caso la variedad original. Pero ¿cuál es el propósito de seleccionar líneas por aptitud combinatoria general cuando son apenas líneas S1? El propósito de seleccionar líneas S1 es, me regreso a mi esquema general, avanzar solo las mejores líneas hacia S4 y con las S4 hacer los cruces simples. Vamos a ver por qué. Ahorita se van a dar cuenta por qué hay que partir de muchas líneas S1, seleccionarlas con mestizos y después solo con las selectas hacer los cruces simples ya con S4. Ahorita lo van a ver de manera inmediata, o sea, la cantidad es gigantesca, enorme. ¿Sí? Aquí está, miren, a eso se le llama ya selección por aptitud combinatoria específica. Se hace con líneas S4 o en su caso con líneas S7. Si quieren tener híbridos de alta pureza, deben ser líneas S7. Ahí eso depende de qué, depende de los recursos que ustedes tengan, ¿no? Si tienen dinero y tiempo, váyanse hasta S7. Si no tienen dinero y tiempo, bueno, pues háganlo con S4. Y aquí el objetivo no es determinar si una línea se comporta bien en combinaciones híbridas con muchas otras líneas. Aquí el propósito es ver qué pares de líneas nos dan híbridos de alto desempeño. Ese es el propósito. O sea, combinación específica de genes. Para aprovechar ¿qué? Los efectos de dominancia de los genes derivados de la conformación de un genotipo específico. Eso es importantísimo que no lo olviden. ¿Sí? Aquí ya lo que andamos buscando son combinaciones específicas de líneas que den alta heterosis debido a alta heterocigosidad y que los híbridos que den origen a híbridos de alto desempeño. Y bueno, el procedimiento general es hacer y probar todas las cruzas simples entre n líneas que han sido seleccionadas por aptitud combinatoria general. Pero solo para que se den idea de lo que les estaba diciendo hace rato, que no vale la pena
hacer esto con miles de líneas. Pueden partir de miles de líneas S1, pero ya cuando se trata de S4, S7 no debe ser así. Porque miren, aquí está la fórmula con la cual se calcula el número de líneas, el número de cruces simples, perdón. Pues que no son más que las combinaciones de n en 2. ¿Por qué 2? Porque cada cruce simple tiene 2 líneas, nada más. Entonces las combinaciones de n en 2 no es más que n por n menos 1 sobre 2. Y fíjense, si tenemos n igual a 20 líneas, son 190 híbridos. Son poquitos híbridos. Pero fíjense lo que pasa cuando n es igual a 100 líneas. N es igual al número de líneas, póngale por ahí, no sé si dice. Sí, dice n líneas, ¿no? Fíjense, si son 100 líneas, son casi 5,000 híbridos. Este ya es un número muy alto. Imagínense ustedes evaluar 5,000 híbridos de maíz o de jitomate o de calabazas o de lo que quieran, pues. Imagínense evaluar 5,000 híbridos. Si usaran parcelitas de 5 metros cuadrados, solo imagínense la cantidad de hectáreas que necesitarían para evaluar 5,000 híbridos. ¿Sí? Si fueran 5,000 híbridos ya, y en parcelitas de 5 metros cuadrados, póngale con 4 repeticiones 20 metros cuadrados, ¿cuántas hectáreas ocuparían? ¿Quién me dice? A ver, Pedro Pacheco, quiero evaluar 5,000 híbridos en parcelitas de 5 metros cuadrados por unidad experimental, 4 repeticiones y 3 localidades. ¿Cuántas hectáreas ocuparía, Pedro? Pedro. Sí, profe, aquí estoy. Sí, te digo, quiero evaluar 5,000 híbridos en unidades experimentales de 5 metros cuadrados cada uno y 4 repeticiones, o sea, serían 20 metros cuadrados por experimentito, ¿verdad? Entonces, 20 por 10,000, por 5,000, ¿cuánto es? ¿20 por 5,000? O 5 por 20, ¿no? Serían 10 hectáreas, profe. Exacto, y si lo ponemos en 3 localidades por lo menos, o 4, ¿se fijan cómo son muchísimas hectáreas? Bueno, eso es con 100 líneas. Ahora imagínense si lo hacen con 1,000 líneas. O sea, se genera un número así estratosférico de cruces simples. Por eso se tiene que hacer selección temprana de las líneas S1. Y ya los cruces simples hacerlos con poquitas líneas. ¿Sí? ¿De qué depende que usen muchas o poquitas líneas? Pues depende de los recursos, ¿no? O sea, las empresas transnacionales, las gigantes del mejoramiento de los maíces o de cualquier cultivo, pero de los maíces así como Pioneer, pues ellos derivan miles de líneas y hacen sus procedimientos con cientos de líneas selectas. Pero pues en los programas nacionales que no tienen dinero, cuando mucho llegan a cientos de líneas y los hacen con decenas de líneas. ¿Dónde hay mayor probabilidad de encontrar combinaciones híbridas extraordinarias? ¿Cuando hacen la cruza con poquitas líneas o con muchas líneas? Quien quiera contestarme, ¿dónde haya? Porque al final de cuentas... Con muchas líneas, profe. Con muchas. Claro, José Antonio, con muchas. Porque al final de cuentas esto es cuestión de probabilidades, ¿no? Si hacen su programa con 10 líneas, pues son muy poquitas y eventualmente no van a tener ningún buen híbrido y después de 15 años los corren, ¿no? Se pasaron 15 años trabajando 10 líneas, no tuvieron ningún híbrido que vale la pena, pues los corren. Entonces la probabilidad de obtener buenos genotipos híbridos tiene que ver con la cantidad de líneas que ustedes usan. Y siempre habrá mayor probabilidad cuando el número de líneas sea más grande. ¿Vale? Pero ya decíamos que no tan grande que no se puedan manejar. Ya pusimos el ejemplo cuando n es igual a 100 líneas élite, pues aún así son decenas de hectáreas solo para evaluarla, ¿no? O sea, aún así. Bueno, recuerden, aquí estamos haciendo
selección de líneas con base en aptitud combinatoria general y específica. La otra manera, que ya se las había dicho en la clase pasada, es a través de dialélicos, pero con dialélicos realmente se pueden manejar cuando n es muy pequeñita, solo con unas 20 líneas o menos. Aquí se manejan muchas líneas. Para que les quede un poco más claro este asunto, vamos a seguir en la pista al número de cruzas simples, triples y dobles que se generan con n líneas. Seguimos en el tema de aptitud combinatoria específica. Entonces aquí dice, hacer los cruces simples posibles en función de dinero. Y claro, también en que coincidan en la población, ¿verdad? Porque no todas coinciden en la población. Pero básicamente lo determina el dinero. Hay dos procedimientos básicos para hacer de cruzas simples. Uno es dividir arbitrariamente la mitad y la mitad de una población. Acuérdense que el punto cero era definir poblaciones de las que se derivan líneas, ¿no? Entonces, de una población derivan un conjunto de 100 líneas y de otra población derivan otro conjunto de 100 líneas. Tienen 200 líneas, pero no hacen la cruza de todas contra todas como un dialélico completo de Griffin. No. Ustedes las hacen arbitrariamente, cruzan la línea 1 del progenitor 1 con la línea 1 del progenitor 2. ¿Sí? Entonces solamente resultan 100 híbridos. Claro, la probabilidad de que encuentren algo bueno va a ser menor que si hicieran todas las cruzas posibles. Pero ¿cuántas cruzas simples serían posibles con 100 líneas? ¿Quién me dice? ¿100%? 10,000. 10,000 es inmanejable hacer 10,000 híbridos, ¿no? Pero no se puede. Bueno, sí se puede, pero cuesta mucho dinero y tiempo. Entonces, otra manera es hacer eso mismo a través de algo que se llama los diseños de Carolina del Norte. La Universidad de Carolina del Norte, igual que la Universidad de Iowa, fueron las pioneras, entre otras, en desarrollar los conceptos de hibridación en el maíz, y sobre todo en el maíz. Ellos trabajaron con maíz. Pero fíjense, aquí está el diseño 2 de Carolina. Ese también está en el libro del doctor Fidel Márquez Sánchez, en el tomo 2, por si gustan leerlo. Pero así como rápido, miren, consiste en dividir las n líneas, las que quieran, en sets, conjuntos, sets. Ese sets, o sea, ese conjuntos, cada uno de tamaño m, ¿sí? Cada uno de tamaño m. Entonces, ¿cuántos conjuntos? Si tengo n líneas y hago grupos de un tamaño m, pues voy a tener un número de conjuntos S cualquiera, o sets. Y en ese caso, el número de cruces simples no va a ser más que S por m sobre 2 al cuadrado, o bien n sobre m por m sobre 2 al cuadrado. Son cruces simples, ¿no? Y aquí está lo que quiere decir. S es el número de sets o conjuntos, m es el número de líneas por conjunto, y n es el total de líneas de origen. Entonces, solo para el ejemplo de cómo se aplica esta formulita, con n igual a 200 líneas, 200, y conjuntos de 20, ¿sí? O sea, perdón, conjuntos de 10 líneas, o sea, 20 sets, se forman 500 cruces simples. Solo si varían el tamaño del set, en lugar de que sea de 10 líneas, que sea de 8, se forman menos cruces simples. Pero de todas maneras, el número de cruzas es muy pequeña, es mucho más pequeña que si lo hacen todas contra todas, ¿no? Porque 100% serían, dijimos, 10,000. Y recuerden que en la práctica las líneas se derivan de poblaciones diferentes, contrastantes. No olviden el punto cero, que era seleccionar los progenitores donde se derivan las líneas. Pero bueno, tal vez no es el problema más complejo, el número de cruces simples. El problema más complejo es las cruzas triples y dobles que se generan con n líneas. Y aquí voy a aprovechar para desarrollar el tema con ustedes,
de la predicción teórica en la formación de híbridos. O sea, tiene que hacer una predicción a priori antes de hacer el trabajo. Esto es bien importante, este tema es muy bonito. Lo recuerdo para ustedes. ¿Qué es un cruce simple? Pues es la cruce entre dos líneas, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hacemos cruzas simples, la línea hembra, por ser altamente endogámica, supongan que es S7, pues rinde poquito. Entonces se produce poquita semilla híbrida y por eso es muy cara. ¿Cuánto es poquita semilla? Pues unas 2 toneladas por hectárea es lo que rinden las líneas. Pero bueno, dijimos también que para evitar ese problema de la poca semilla híbrida que se produce con líneas altamente endogámicas de cruza simple, en híbridos de cruza simple, pues para eso se diseñaron los híbridos de cruce triple y doble. Recuerden que eso lo propuso Jones en 1918. Recuerden también que la razón por la que ni en Estados Unidos se usaron los híbridos de cruce simple fue porque la semilla era muy cara. Entonces, hasta que se desarrolló la teoría de las cruces triples y dobles, fue que se pudieron utilizar de manera comercial los híbridos en maíz. Y luego se usaron en muchas otras plantas. Recuerdo para ustedes, un cruce doble no es más que la cruza de dos cruces simples. Y un cruce triple no es más que la cruza de un cruce simple con una línea. Solo estoy recordando, ya se los había dicho. Esta estrategia de cruces triples y dobles hace que la semilla sea más barata, porque aquí la hembra es un híbrido en sí misma, entonces la hembra es un material de alto rendimiento y se produce mucha semilla híbrida. Bien. Esquemáticamente aquí está cómo se hace una cruza simple, para que no lo olviden. Es muy importante que tengan muy clarito el concepto de cruza simple, cruce doble y cruce triple, ¿sí? Entonces aquí está la cruza simple. ¿Ven? Cruzo la línea A con la línea B, la A como hembra, la B como macho, cosecho la hembra, lo que cosecho es la mazorquita de la hembra. Esos granitos de la cosecha de la línea hembra es la semilla híbrida, ¿no? Esta semilla híbrida, este es F1, lo que hay ahí, pero el embrión, ¿no? Lo que hay adentro de la semilla. ¿A qué va a dar origen esa semilla? Semilla híbrida, pues va a dar origen a una planta híbrida, a una F1 híbrida, entonces simple. Lo que cosecho de la planta F1, aquí no se me vayan a enredar, lo hago de manera esquemática para que nunca lo olviden. O sea, lo que hacen las empresas, primero derivan líneas, evalúan cruces mestizos, líneas per se, etcétera, actitud combinatoria general específica, pero al final llegan a un buen híbrido y para producir semilla cruzan la línea hembra con la macho, cosechan la semilla de la hembra, que dio la hembra, cruzada con la macho. Esto es lo que venden las empresas, la F1, el híbrido F1, el cruce simple. Lo que el agricultor cosecha es la F2. O sea, cosecha la mazorca y esa mazorca tiene granos que son granos F2. ¿Sí? O sea, los embriones que hay ahí son F2. Eso tampoco lo olviden. Entonces, ¿esto a qué va a dar origen si lo siembran? Pónganle en su esquema, ¿no? Si esto lo siembran, aquí les va a dar la F2. ¿Vale? Entonces, completen el esquema. Bueno, aquí está el esquema de la cruza doble. Este esquema es muy poderoso para... Si ustedes quieren entender la hibridación de cualquier índole, pero el maíz, entiendan la de maíz y lo demás es como pan comido, ¿no? Ahí están los híbridos de cruce simple de maíz. Aquí están los cruces dobles de maíz. Miren. Aquí está el híbrido cruce simple A por B. ¿Qué hago? Hago la cruza, cosecho la mazorquita de la hembra, en este caso la línea A, siembro su semilla y obtengo plantas F1 cruce simple A por B. Por el otro lado, hago la cruza C por D, cosecho la línea hembra que es la C, siembro los granitos de la hembra del cruce simple C por D y eso me da origen a plantas híbridas F1 cruce simple C por D. Y ahora cada uno de estos híbridos lo uso para hacer la cruza doble.
Entonces, ¿qué hago? Pues desespigo la hembra, en este caso la cruza simple A por B es la hembra, y la cruza simple C por D es el macho. Entonces hago la cruza del cruce simple A por B por el cruce simple C por D, y lo que cosecho es semilla cruza doble. Siembro la semilla cruza doble y lo que estoy obteniendo son plantas o híbridos cruza doble. Estos son híbridos cruza doble, ¿sí? Aquí me faltó ponerle híbrido cruza doble. Estos de aquí son híbridos cruza simple, cada uno de estos, y este es el híbrido cruza doble. ¿Qué es lo que cosecha el productor si siembra híbridos cruza doble? Pues lo que cosecha, aquí póngales un sintético de 4 líneas. En la clase siguiente vamos a ver qué cosa es un sintético. Repito, lo que cosecha el productor que siembra un híbrido de cruce doble es un sintético de cruce, es un sintético de 4 líneas. ¿Vale? Está bonito el esquema, ¿no? Estos esquemitas los hicimos junto con Natanael. Bueno, ya entendiendo qué es el cruce simple, que es la cruce entre 2 líneas, y el cruce doble, que es la cruce entre 2 cruces simples, pues es muy fácil entender el cruce triple, ¿no? Obtengo el cruce simple A por B, siembro la semilla F1 del cruce simple A por B, lo uso como hembra. ¿Para qué dijimos que lo uso como hembra? Para producir mucha semilla. La cruzo con una tercera línea y lo que cosecho es una semilla cruce triple, que da origen a plantas cruce triple o híbridos cruce triple. Y finalmente lo que cosecho pues es la F2 de 3 líneas. Eso es lo que cosecho, perdón. Luego te llamo, estoy en clase. Entonces no olviden estos 3 esquemas, colegas. El cruce triple, 3 líneas. Un cruce simple, ¿qué le es cruzar qué? Un cruce simple por una línea. El cruce doble es cruzar los cruces simples. Y la cruza simple pues es cruzar 2 líneas. Eso es para que no lo olviden. Bueno, ya dijimos que con muchas líneas es complicado hacer cruces dobles. Muchos cruces dobles salen. Pero salen aún muchas más cruces triples y dobles, ¿eh? El problema se hace gigantesco. Fíjense, aquí está cómo se calculan el número de cruces dobles y triples. Dice aquí, ojo, aquí es bien importante que vayan siguiendo la clase con toda puntualidad, me voy despacito. Sean las líneas A, B, C y D. Solo 4 líneas para que le entiendan. Solo 4, poquititas. ¿Cuántos cruces posibles podemos formar con 4 líneas? Pues es simple, ¿no? Es cruzar A por B, A por C, A por D, B por C, B por D y C por D. Esas son las cruzas directas, en un sentido. O sea, sin efecto, estamos asumiendo que no hay efectos maternos, ¿no? Estas son las cruzas simples posibles, pero solo son las directas. Otra vez, la A la cruzo con las otras 3, A por B, A por C, A por D. Y luego la B la cruzo con las 2 que me quedan, B por C, B por D. Y finalmente la C por la D. Esas son las cruzas simples posibles directas entre 4 líneas. Bueno, cruzas simples. Pero con esas mismas 4 líneas, ¿cuántos cruces dobles son posibles? El requisito de un cruce doble es que no compartan líneas. O sea, las 4 líneas tienen que ser distintas. ¿Vale? Entonces, miren, si tengo el cruce simple A por B, pues lo tengo que cruzar con un cruce simple diferente a A por B, es decir, C por D. O sea, la cruza simple 1, la que tengo aquí como cruza simple 1, con la cruza simple 6. Acá está la cruza simple 6. ¿Sale? Si ahora quiero usar el cruce simple A por C, o sea, el cruce simple 2, ¿con quién lo debo cruzar para que no se repita ninguna línea?
Pues si aquí tengo A y C, pues acá debo tener B y D. Entonces voy a cruzar el cruce simple 2 con el cruce simple 5, B por D. Ahora, si uso el cruce simple A por D, el 4, y quiero que no se repita ninguna línea, pues entonces quiere decir las dos líneas que me sobran después de A y D, pues son B y C. Entonces hago la cruza simple 3 por la cruza simple 4. Entonces, ¿cuántas cruzas dobles son posibles con 4 líneas? 3, solo 3. ¿Y a cuánto es igual el número de cruces dobles posibles? Pues es combinaciones de n en 2, porque son los cruces simples, por combinaciones de 4 en 2, porque son cruzas dobles, y es todo esto. N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, sobre 8. Eso mismo, ¿cuántas cruzas triples son posibles? Ahora con 3 líneas, ¿no? Con 3 líneas nada más. Acuérdense, el requisito es que no se repita ninguna línea. Entonces, aquí con 3 líneas, pues, ¿cuántas cruzas simples puedo hacer? A por B por C, la tercera línea. Luego, si el cruce simple es A por C, pues la línea macho tiene que ser B, la que no está en el cruce simple. Y si el cruce simple es B por C, la macho debe ser la línea A. Entonces, la línea macho es la que no participa en el cruce simple, recuerden. O sea, no se deben repetir las líneas en los cruces triples. No se deben repetir las líneas en los cruces dobles. Y esta es la fórmula para calcular el número de cruces triples, combinaciones de n en 3. Son tiros de cruce triple. Y bueno, la de cruces simples ya se las había puesto antes, ¿no? La formulita de cruces simples. No me acuerdo dónde la puse, acá está, miren. El número de cruces simples es tomando las de a 2, ¿vale? Por ahí está más. Acá está, miren. El número de cruces simples es combinaciones de n en 2, n por n menos 1 sobre 2. Entonces, con esta formulita, esta que tengo aquí, y luego con estas dos, que les puse acá, estas dos, voy a calcular el número de cruces simples, triples y dobles, variando n. Y fíjense que tengo un cuadro muy interesante. Muy interesante. A ver, aprovechando, Karel, ¿qué ve en ese cuadro? El tema es predicción de cruces dobles y triples, pero ¿qué ve? Ahí dice número de cruces simples, dobles y triples en función de n. Karen, ¿qué ve en el cuadro? ¿Qué ve cuando n crece? Cuando n es grande. Karen a la una. Pues el número de cruces simples también se vuelve mayor, ¿no, profe? Sí, fíjense, con n20 ya son 190, pero con n20, fíjense cuántas dobles son. 190 simples, pero casi 15,000 dobles. ¿Podrían hacer ustedes en el campo 15,000 cruzas dobles? No. Sería imposible, ¿no? Posible, sí. Y con 20 líneas serían 3,000, casi 3,500, bueno, 3,420 cruces triples. ¿Las podrían hacer? Tampoco, ¿no? O sea, aún con n, 20. Entonces, ¿qué pasará si n fueran 200 líneas? Pues todo esto se vuelve inmanejable. Ustedes calcúlenlo, su tarea. Pónganle aquí con n igual a 200. Aquí, 200. ¿Vale? Esa es su tarea. Ustedes háganlo. Con n igual a 200. ¿Cuántas de estas? ¿Cuántas de estas? ¿Y cuántas de estas? Y se van a dar cuenta que es un número gigantesco. Inmanejable. Pues nada más apliquen las formulitas, pues. Aquí están las formulitas abajo para que no batallen. Yo lo que quiero es que ustedes lo hagan para que se percaten que con n grande, cuando se usan muchas líneas, pues el número de cruzas simples, dobles, triples se hace inmanejable. De ahí la necesidad de hacer selección temprana de líneas y también la necesidad
de predecir a priori antes de hacer las cruces triples o dobles. Por esa necesidad de que el número de cruces dobles en particular y triples se hace enorme, muy, muy grande, ¿vale? Y bueno, noten ustedes aquí que cuando hay dos líneas, no se pueden formar híbridos de cruce doble ni triple, ¿no? Cuando solo tienen tres líneas, pues se pueden formar tres cruces simples, como ya lo vimos, pero no se puede formar ni un cruce doble. Y se pueden formar tres cruces triples, como ya lo vimos. Y así, para cuatro líneas, se forman 6 cruces simples, ya lo vimos, 3 cruces dobles, ya lo vimos, y 12 cruces triples. Y así, todo esto ya lo vimos, ¿no? Todo esto fue lo que les estuve explicando en las láminas anteriores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es? Sí. Entonces, como que en conclusión, primero se deben hacer cruzas simples, seleccionarse, y ya a partir de lo que seleccionemos, podemos hacer cruzas dobles y triples con menos cantidad de líneas. A ver. ¿Otra vez, Tania? Así que sí, entonces, si tenemos las líneas, primero se tienen que hacer cruzas simples para seleccionarlas, y ya después, a partir de esas, se pueden hacer las cruces dobles y triples, para no tener que hacerlas con tantas líneas. Se tienen que predecir. El tema es predicción. O sea, no las tenemos que hacer, nada más tenemos que predecir su comportamiento, seleccionar las de mejor comportamiento posible y solo hacer esas. ¿Sí, Tania? Sí, ya, ok, gracias. Vamos a borrar los dibujitos. Sí, por acá, como estaba queriendo borrar mis dibujos muy feos, acuérdense, paso 1, selección temprana de líneas para no tener muchas, ¿de acuerdo? Paso 2, evaluación de cruces simples, poquitas, y con base en esas cruces simples, predecir las cruces dobles y triples. ¿Por qué? Porque no las podemos formar todas, serían muchísimas. Entonces, repito el paso 1, selección temprana de líneas. ¿Para qué? Para solo formar poquitas cruzas simples. Esas sí las formo, las evalúo. ¿Y qué hago después de que las evalúo? Predigo los cruces dobles. Me regreso al método. Para que vean dónde vamos, pues nada más para que no se me enreden. El método, vamos aquí, miren. Primero, ya dijimos, selecciono las poblaciones donde derivo líneas S1, hago mestizos, selecciono las mejores líneas con base en los mestizos, las mejores líneas las avanzo hasta S4, ya poquitas líneas, ya con esas poquitas hago los cruces simples, evalúo los cruces simples en campo, y con base en la evaluación de los cruces simples, predigo cruces dobles y cruces triples, los predigo. Y ya con los valores predichos solo hago los mejores predichos. En lo que estoy ahorita es cómo se predice el comportamiento de un cruce doble o cruce triple. En eso vamos, aquí vamos en el punto 7 de predecir cruces dobles, cruces triples. ¿Va que va? ¿No se me pierden? Vamos sí, paso a paso. Pero llegaremos también. Bueno, llegaremos, ¿no? Entonces, vamos en el paso de predecir, miren, predicción de cruces dobles y triples. ¿Por qué los tenemos que predecir? Porque se formarían muchísimo. No es práctico hacerlo. Bueno, aquí está el método de predicción. El método de predicción se debe a Jenkins. De hecho, se llama el método B de Jenkins. Eso se los dije al principio del tema. O sea, quien propuso un método para poder predecir cruces dobles y cruces triples fue Jenkins. Pero bueno, vamos a ver el esquema. Vamos a suponer un cruce doble A por B, C por D, por C por D. Aquí están las líneas A y B. Acá está la cruza C por D. Aquí están las cruzas simples, A por B, y lo cruzo a su vez por C por D. Fíjense, la cruza doble, estas son las cruzas simples, ¿no?
Lo que resulta de hacer esta cruz entre dos cruzas simples es esto. Pero, ¿qué pasa cuando yo combino los genes de A, B, C y D? Pues va a resultar, se van a cruzar a genes de A por C, aquí lo tengo, A por D, aquí lo tengo, B por C, aquí lo tengo, y B por D, aquí lo tengo. Entonces, fíjense bien, ¿qué son estas? Son cruces simples, ¿no? ¿Se parecen a las que están en el cruce doble? ¿A esta y a esta? Es una pregunta para ustedes, o sea, ¿qué observaron? Si yo hago un cruce doble entre los cruces simples A por B, que cruzo por C por D, lo que obtengo como descendencia de la cruza sería equivalente a cruzas A por C, A por D, B por C y B por D. Entonces, debido a esto, la estimación del cruce doble, este cruce doble, no es más que el promedio de los 4 cruces simples que no participan en el cruce doble. Eso es importante que lo apunten con palabras. ¿Sí? Un híbrido de cruce doble se predice con el promedio de los cruces simples que no participan en el cruce doble. Apúntenlo con palabras. Repito, un híbrido de cruce doble se predice con el promedio de los cruces simples que no participan en ese cruce doble. ¿Vale? Bueno, aquí está un poco más detallada la explicación. Miren, vamos a considerar un locus, un gene mendeliano, pues ese que ya se sabe de memoria. Desean los genotipos siguientes para 4 líneas. 4 líneas y un cruce doble. Fíjense, la línea A es A11, tiene el alelo 1, ¿no? La B tiene el alelo 2, la C tiene el alelo 3 y la D tiene el alelo 4. ¿De locus qué? Estamos hablando de locus A, ¿vale? Sea un locus que tiene en este caso 4 alelos. Acuérdense que hay muchos alelos por cada locus. Entonces, dado este planteamiento, ¿cuáles son las cruzas simples posibles entre las líneas A, B, C y D? Ya dijimos que son 6, aquí están, miren, A por B, A por C, A por D, B por C, B por D y C por D. Son las 6 cruzas simples posibles. ¿Cuál es el genotipo de cruzar A1 a 1 por A2 a 2? Este aporta el alelo A1, ¿verdad? Y este el alelo A2. Entonces el híbrido va a ser A1 a 2. A1 y A2. Si hago el cruce simple de A por C, o sea, esta línea, A1 a 1, por A3 a 3, el híbrido va a ser A1 a 3. Si hago el cruce simple A por D, va a ser A1 a 1 por A4 4, y entonces el híbrido va a ser 1 4. Y así, si cruzo B por C, va a ser 2 y 3. El híbrido va a ser heterocigote 2 3. Si cruzo B por D, va a ser 2 4. El híbrido va a ser 2 4. Y finalmente, si cruzo C por D, C es A3 a 3 y D es A4 a 4, entonces el híbrido va a ser 3 4. Aquí lo que estoy usando es genética mendeliana para un locus que tiene 4 alelos, solo para que no lo olviden. Bueno, estos son los cruces simples posibles, ¿vale? Ahora, si yo hago el cruce doble A por B por C por D, porque acuérdense que los cruces dobles no se debe repetir ninguna línea, ¿vale? Si yo hago esa cruza, aquí está la cruza, miren, este es A, este es B, este es C y este es D, son las líneas. Y estos son los híbridos que generan A1 a 2, que es este, y luego A3 a 4, que es este. Si cruzo este cruce simple con el otro cruce simple, ¿qué me va a segregar? ¿A qué me va a dar origen? Pues voy a combinar el alelo A1 con el 3,
Entonces a 1, 3, el 1 con el 4, 1, 4, el 2 con el 3, 2, 3 y el 2 con el 4. Entonces observen que lo que me da como resultado el cruce de las cruces simples que dan origen al cruce doble A por B por C por D, ¿esto qué es? El 1, 3, miren, aquí lo tengo. El 1, 3 es el resultado de A por C. El 1, 4 es el resultado de A por D. El 2, 3 es el resultado de B por C. Y el 2, 4 es el resultado de B por D. Entonces, seguramente ya se percataron que lo que da como resultado el cruce doble A por B por C por D son los 4 cruces simples que no participan del cruce doble. Esa es la razón por la cual la predicción de un cruce doble se hace, ¿cómo les decía? ¿Se acuerdan? Esta es la explicación por la cual la predicción de un cruce doble se hace con el promedio de todos los cruces simples que no participan en ese cruce doble. Apúntenlo, eso es bien importante que lo apunten. Repito, un cruce doble se predice con todos los cruces simples, o sea, es el promedio de todos los cruces simples que no participan en ese cruce doble. A eso se le llama método B de Jenkins. Jenkins postuló este método en 1938 y sigue siendo igual, ¿eh? Miren, aquí hay un ejemplo para que me entiendan. Dice, con A, B y C, D, líneas de maíz, se obtuvieron los siguientes rendimientos de las cruzas simples. Fíjense, aquí están los rendimientos A por B, A por C, A por D, B por C, B por D, C por D. ¿Vale? Esos son los rendimientos. Entonces lo que vamos a hacer es predecir las cruzas dobles. Yo aquí les voy a hacer la predicción del A por B por C por D. ¿Cómo lo hago sin pensarlo? Digo, si es A por B por C por D, ¿qué debo hacer? Voy a hacer el promedio de los cruces simples que no participan en el cruce doble, o sea, estos. ¿Sí? Si quiero predecir el cruce doble A por B por C por D, pues voy a tomar el promedio de estos. Esto. Y esto es lo que tengo aquí, miren. AC, AD, BC, BD. Y aquí están los rendimientos, son estos 4 de aquí. Y ese es el rendimiento predicho, 67.8. Su tarea, ustedes complétenla. ¿Cuántos híbridos crucedobles son posibles con un número de líneas cualquiera? ¿Quién me lo dice? ¿Cuántos híbridos crucedobles son posibles con 4 líneas? ¿Qué dice la tabla? Con 4 líneas, ¿cuántos híbridos crucedobles podemos hacer? 3. ¿Cuáles son esos 3? Aquí están, miren, aquí se los puse. ¿Sí? Entonces su tarea, yo ya les ayudé a predecir el A por B por C por D. Ustedes hagan los dos que faltan, ¿no? ¿Sale que vale? Bueno. ¿Y cómo se predicen los cruces triples? Pues vamos ahora a partir de igual las 3 líneas A, B, C. Ya dijimos que los cruces simples posibles entre 3 líneas son 3, aquí los puse. Y que los cruces triples posibles de 3 líneas también son 3. Recuerden, no deben repetir ninguna línea en el cruce triple. Entonces, ¿cómo se predicen los cruces triples? Con el promedio de los cruces simples que no participan en el cruce simple. Es decir, si ustedes quieren predecir el cruce triple A por B cruzado por C, lo tienen que hacer por los cruces simples que no participan del cruce triple, es decir, tienen que ser A por C y B por C, que es lo que tengo aquí. A por C y B por C. O sea, en resumen, escríbanlo aquí con palabras.
la predicción de un cruce triple se hace con el promedio de las cruzas simples. Repito, la predicción de un cruce triple se hace con el promedio de las cruzas simples que no participan en el cruce triple. Lo repito por última vez, la predicción de un cruce triple se hace con el promedio de las cruzas simples que no participan en el cruce triple en cada conjunto de 3 líneas. Eso es importante que lo apunten con palabras, para que lo puedan hacer en la tarea. ¿Vale? Entonces, hasta aquí les pregunto, ¿en dónde vamos en nuestro método? Ya hicimos la predicción de las cruzas, ya sabemos cómo hacer predicción de cruzas triples, ya sabemos cómo hacer predicción de cruzas dobles, pero ¿qué insumo necesitamos para hacer predicciones? ¿Ya se fijaron? El insumo que necesitamos es cuánto rinden los cruces simples. O sea, tenemos que hacer los cruces simples y tenemos que evaluarlos en campo. Y ya después que tenemos la evaluación en campo de los cruces simples, podemos predecir los cruces dobles o los cruces triples, y solamente vamos a hacer aquellos que tienen un alto rendimiento predicho. Eso no lo olviden. Entonces me regreso a mi procedimiento de hibridación para ver dónde vamos. Y vamos aquí, miren. Seleccionamos primero los progenitores de líneas, hacemos líneas S1, hacemos selección temprana de líneas S1, avanzamos hasta S4, S7 si ustedes quieren, el avance endogámico. Hacemos los cruces simples, evaluamos los cruces simples, con base en el rendimiento de los cruces simples predecimos dobles o triples, y solo formamos los mejores dobles o triples, los evaluamos y ya después seleccionamos los mejores híbridos de cruce doble. Aquí el esquema es el más largo, está el de los cruces dobles. Y lo que sigue ya después que ustedes decidan cuál es su mejor cruce doble, pues simplemente incrementan la semilla de las líneas que dieron origen a ese cruce doble, luego hacen los cruces simples para producir semilla híbrida y ya estamos aquí. ¿Cómo ven el procedimiento entonces? ¿Qué les pareció? Largo, profe. Largo. Se duran por lo menos unos 15 añillos. Si parten de cero, pueden durar hasta 20 años. Sobre todo si evalúan en ambientes y en años. Acuérdense, ya cuando van a liberar a la producción comercial un híbrido, ya sea de cruce simple, o cruce triple, o cruce doble, si ya lo van a liberar a los agricultores, a los campesinos, a los productores, pues lo tienen que evaluar varios años y en varios ambientes. ¿Para qué? Pues para que estén seguros que es mejor que lo que hay en el mercado, ¿no? Porque si no es mejor que lo que hay en el mercado, pues no pierdan tiempo, nadie se los va a comprar. Y si nadie se los compra, pues los van a correr. Por eso es una de las razones por las cuales los híbridos son caros, ¿no? O sea, llevan mucho trabajo, mucho dinero. Ya se percataron también, este cuadro estúdienselo, esas figuritas estúdienselas, las figuritas muy bonitas. Obviamente todo eso va a venir en el examen, ¿no? No la figura tal vez, pero ahí nos la vamos a ingeniar con Natanael a ver cómo las ponemos como preguntas o figuras o como sea, ¿sí? No olviden este cuadro, miren, porque es importante hacer la selección temprana de líneas, ya sea que hagan selección per se de líneas o hagan selección por aptitud combinatoria general, por mestizos, como quieran. Pero yo creo que con este cuadro se dan cuenta por qué hice tanto énfasis en selección per se de líneas, ¿verdad?
o selección temprana de líneas. Porque si llevamos muchas líneas al proceso de hibridación, se hace inmanejable, sobre todo cuando pasamos a cruzas triples y dobles. ¿Vale? Espero que no lo olviden. Espero que no olviden también que las cruzas triples y dobles se predicen con base en el desempeño de las cruzas simples que no participan de ello. Y que para poder predecir cruzas dobles o triples, se necesita evaluar las cruzas simples. O sea, no hay de otra. Las cruzas simples las tenemos que hacer sí o sí. Y las tenemos que evaluar sí o sí. Pero, a ver, les voy a hacer una pregunta para dos ámbitos. Fíjense bien, dos ámbitos. Ahí les va la pregunta, va a ser pregunta de examen. ¿Vale? A ver, le vamos a preguntar a Vladimir. A Vladimir. Supónganse. ¿Listo, Vladimir? Sí. Para todos, pero para Vladimir. Yo ya hice el trabajo de seleccionar líneas, ya hice el trabajo de hacer cruzas simples, ya hice el trabajo de evaluar las cruzas simples. Con base en ellas predigo las cruzas dobles y las cruzas triples, ¿vale? Pero como ya hice todo el trabajo, este trabajo de hacer cruzas simples y evaluarlas en campo ya lo hice. Lo de cruzas dobles, cruzas triples, eso lo hago nada más en gabinete. Pero ahí te va la pregunta, Vladimir. ¿Cuál era la limitante para usar semilla cruza simple? ¿Por qué no se usó semilla cruza simple en el origen? Porque era muy poca la cantidad. Exacto, es muy cara, ¿no? Entonces, para hacerla barata, como para los productores maiceros mexicanos, se inventaron los cruces triples y cruces dobles para que la semilla fuera más barata. Y así se empezaron a usar los híbridos en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, ¿no? Como cruces dobles. Pero fíjense que lo curioso es que ahorita la tendencia es a usar híbridos de cruce simple, sobre todo en localidades de excelente temporal o en condiciones de riego. ¿Por qué? Porque los cruces simples tienen mayor heterosis y mejor desempeño que los cruces dobles o triples. Entonces, si ya hice el trabajo de los cruces simples y tengo una condición de agricultura nacional, de productores temporaleros, ¿qué sería mejor? ¿Usar cruces simples o dobles o triples, Vladimir? En maiceros mexicanos de temporal, ¿qué recomendarías? ¿Cruces dobles o cruces simples? Cruzas dobles y triples. Exacto, porque la semilla es más barata, ¿no? Sí es. Y en agricultores de riego, maiceros de riego, Pues las simples. las simples, ¿por qué? Porque son de mayor heterosis y los híbridos son de mayor rendimiento. Entonces, miren, como yo ya hice el trabajo de hacer los cruces simples y dobles, ¿qué híbrido seleccionarías aquí, Vladimir? ¿Qué híbrido de cruces simples escogerías? ¿Cuál sería el mejor? La de 72.1. Exacto, cruza simple B por D, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿de qué se trata al final el mejoramiento por hibridación? De hacer líneas, seleccionar líneas, hacer híbridos, seleccionar híbridos. En este caso cruces simples, ¿no? Si no quiero hacer híbridos cruces simples, pues predigo los dobles, selecciono los mejores dobles y eso es lo que hago. ¿Ya se fijaron, colegas, que realmente la hibridación no es complicada? Lo único malo es que necesita mucho tiempo y mucho trabajo y mucho dinero. Sí, profe. Dinero. ¿Sí? Vamos a, no sé si tenga tiempo para ver los tipos de híbridos. Tengo unos 5 minutos para ver los tipos de híbridos, creo que sí, ¿verdad?
Son unas 3 láminas, ¿no? Unas 2, 3 láminas. Les dije hace rato que cuando ustedes cosechan que el agricultor que siembra un cruce doble cosechaba un sintético, ¿se acuerdan? Que lo apuntaron en este esquema. Bueno, pues vamos a ver qué cosa es un sintético. Solo para que quede redondito el tema. Tipos de híbridos, cruces simples. Ya no me voy a detener, ya se los expliqué con toda claridad. Las semillas caras son de alta heterosis y son de alto rendimiento. En general eso se usa en los cultivos hortícolas. ¿Sí? Los cruces triples son los que se están usando ahora en México en los cultivos básicos. Son de precio accesible, de buena heterosis y buen rendimiento. Eso no lo olviden. Los cruces dobles, esos fueron los pioneros, los que abrieron el camino para el uso de la heterosis en forma comercial, pero ya casi no se usan, porque son de menor heterosis y desde luego de menor rendimiento en comparación con los cruces simples. Pero no olviden, ya no se usan mucho, pero de todas maneras fueron los pioneros. O sea, se empezaron a usar, esos fueron los que hicieron posible el uso comercial de la heterosis. Aunque ahora andemos en los cruces triples en los cultivos básicos o en los cruces simples en los cultivos hortícolas, así empezó la hibridación con los cruces dobles por el precio de la semilla. Y bueno, hay cruces simples modificados también que se hacen entre cruces triples, donde el cruce simple se hace con líneas isogénicas. Ustedes ya saben que son las líneas isogénicas, ¿verdad? No me voy a detener, ya lo vimos antes, ¿sí? Se hacen con líneas isogénicas, si quieren pónganle ahí. Se hacen con líneas isogénicas, ¿vale? Bueno, y quería llegar al sintético. Eso ya lo vimos, lo de la lámina pasada ya lo vimos hasta además. Yo quería llegar al sintético. ¿Qué es el sintético? No es más que la generación avanzada de la recombinación de todas las cruzas simples posibles entre un set de líneas. Eso es un sintético. La generación avanzada. ¿Se acuerdan que era compuesto balanceado? Que yo tomo igual número de semillitas de cada cruza simple, ¿no? Las mezclo, las siembro y las cruzo todas. La generación avanzada de todas las cruzas simples posibles, sean directas y recíprocas. O sea, lo único que no incluye es las líneas. Esas no, porque no son cruzas simples las líneas, ¿no? Son líneas. Entonces, esto también se hace con el diseño 3 de Griffin, o se puede hacer con el 4 de Griffin. Los diseños de Griffin son bien poderosos, miren. Si hacen todas las cruzas simples directas y recíprocas, se llama 3 de Griffin. Y el número de cruzas simples es n por n cuadrada menos n. N es el número de líneas. Si solo hacen las cruzas directas, se llama 4 de Griffin. Y el número de cruzas es n por n menos 1 sobre 2, como ya lo habíamos visto. Entonces, para 6 líneas serán 30 en un caso y en otro 15. Eso es un sintético. La generación avanzada del compuesto balanceado integrado por todas las cruzas simples posibles entre un número n de líneas. ¿Y qué ventajas tiene? Ah, bueno, el cruce doble, ¿cuánto vale n en un cruce doble? ¿Cuántas líneas participan en un cruce doble? 4, ¿no? 4. Entonces, por eso les digo, lo que cosecha un campesino que siembra un cruce doble es un sintético de 4 líneas. Se supone que los sintéticos deben hacerse con 4 a 6 líneas para que tengan heterosis. ¿Cuál es la ventaja de los sintéticos en relación a los cruces simples, dobles, triples? La ventaja es que el sintético, como decimos generación avanzada, ¿qué quiere decir? Si lo metemos a 7 generaciones de apareamiento aleatorio, quiere decir que va a estar en equilibrio. Y entonces ese sintético, el campesino puede producir su propia semilla cada año y no pasa nada. Esa es la ventaja de los híbridos sintéticos, que los campesinos pueden cosechar y usar su propia semilla, ¿vale? Eso apúntenlo, híbridos sintéticos. ¿Dónde tienen importancia? En la agricultura campesina, ¿sí?
Aquí dice generaciones avanzadas de un híbrido, pues también son sintéticos. Fíjense que aquí les platico rápido que la tesis de maestría de Natanael Magaña Lira, su maestro, y de Juan Martínez Solís, su tesis de doctorado, yo dirigí su tesis de doctorado de Juan Martínez y la de maestría de Natanael. Nosotros trabajamos no con maíz, sino con jitomate. Comparamos la F1 con la F2, o sea, híbridos de jitomate, y comparamos F1 con F2, y encontramos cosas bien interesantes, muy, muy interesantes. Todos estos están publicados, si gustan ahí. El tema se llama heterosis residual, jitomate. Se los voy a platicar muy rapidito. Encontramos que hay híbridos que de la F1 a la F2 reducen su rendimiento hasta el 40%, como dice la teoría. Pero también encontramos que hay híbridos que rinden igual que la F2. ¿Quién me dice por qué? A ver, María Isabel, ¿por qué en jitomate encontramos híbridos cuya F1 rinde igual que la F2? Sobre todo en la tesis de Natanael, también en la de Juan Martínez. María Isabel a la 1, María Isabel a las 2, María Isabel a las 3, bueno, el que quiera. Adelante, María Isabel. En general, los híbridos, cuando uno usa semilla F2, reducen su rendimiento significativamente hasta el 40% o 50%. Pero encontramos unos en jitomate que no reducen su rendimiento de F1 a F2. ¿A qué se debería? ¿Quién me dice? Los efectos aditivos de los genes, profe. A los efectos aditivos de los genes, perfecto. Y si son efectos aditivos de los genes los que gobiernan las características en ese material, ¿sería un híbrido o no sería un híbrido? No. Pues no era un híbrido. Entonces, ¿por qué las empresas nos engañan y nos dicen que son híbridos si realmente no es verdad? Porque se escucha más bonito. Porque los pueden vender más caro. ¿O a poco no todo el mundo sabe que los híbridos son más caros? En otras palabras, hay empresas que venden híbridos que no son híbridos de alta heterosis, que realmente la diferencia entre la F1 y la F2 no es grande o no existe. Si quieren entender un poco más la teoría y las razones por las cuales eso ocurre, les sugiero que se lean los artículos de la tesis de doctorado de Juan Martínez Solís y de Natanael Magaña Lira. Y cuando Natas les dé la asesoría sobre la tarea de examen, pregúntenle qué encontró con los híbridos de jitomate. De hecho, les quiero decir acá entre nos, no nos querían publicar estos artículos en las revistas científicas porque decían que eso no era razonable ni posible. Y lo cierto es que es cierto. Fíjense, lo cierto es que es cierto. Entonces, no todas las empresas pues son serias. Hay algunas que producen semilla híbrida supuestamente alta heterosis y no es así. ¿Sí? Bueno, supongo que ya se nos terminó el tiempo de la clase. Ya en la que sigue vamos a ver el tema de producción de semillas. Solo mediten. ¿Vale? Mediten en relación con los híbridos sintéticos y la conveniencia de utilizar generaciones avanzadas de híbridos. Nos vemos, colegas, que tengan buen día. Nos vemos el miércoles, profe. Vale, que tengan buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe. Dale, profe, gracias. Vale, nos vemos.